Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos más a un devocional. La verdad es de que ya había mucho tiempo que no subía un devocional. Ustedes disculparán. La verdad es de que el mes de septiembre fue extremadamente caótico para su servidor. Estuve enfermo de gripa alrededor de 4 semanas. De hecho, aún seguimos con un poquito de enfermedad, pero estamos mucho mejor. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su comprensión. Pero bueno, decidimos hacer como eh, empezar con el Nuevo Testamento y ahora esperaremos que el Nuevo Testamento no nos falte ninguno, ¿verdad? Por si acaso, nada más la sección que tocaría los días domingos, porque es el día fuerte para nosotros de alabar juntos al Señor y de escuchar la exposición de su palabra en su templo. Tal vez lo que se tocaría los días domingo sería la meditación que tendríamos en los días miércoles en el culto de oración. Sería la única modificación que haríamos al respecto. Y bueno, el día de hoy tocan los 4 primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Después de haber leído a todos los profetas, después de haber leído a todo el Pentateuco, los libros históricos para nosotros, los libros de sabiduría o la literatura sapiencial, hemos llegado a un punto en el cual es de que algunos profetas lo mencionaron como el renuevo nuevo, algunos otros lo llamaron como el Mesías. Podemos hablar también al respecto en los salmos, lo hemos encontrado mucho acerca de el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. En Génesis 3:15, ¿no? A lo que muchos han llamado el protoevangelio, ¿no? Aquel que le daría un golpe certero a la serpiente. Toda esa espera ha terminado, porque se ha culminado en la obra, o bueno, al menos ya tenemos aquí a la persona a la cual todos los profetas del Antiguo Testamento señalaron que es a Jesucristo. Y bueno, realmente en el capítulo 1 vamos a encontrar algo muy interesante, tan interesante que la gran mayoría de nosotros nos las hemos saltado. Yo primero soy de los primeros que confiesan, ¿no? Yo cuando apenas empezaba en este caminar del Evangelio y era joven y dije, voy a leer los Evangelios, comienzo con dije, pero no quiero empezar por Juan, quiero empezar en el orden. Mateo, veo genealogía de Jesucristo. Ok, muy bien, empezamos Mateo 1:18 y de ahí nos recorremos. Y en el Evangelio de Lucas también cometimos lo mismo, ¿no? Pero realmente, hermanos, las genealogías también nos dan una información y una aplicación muy práctica para nuestras vidas. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer es centrarme el día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y en el capítulo 4 voy a hacer un breve comentario al respecto sobre el reto que han decidido tomar mis hermanos de la escuela dominical. Entonces, esto es para animarnos a tomar la escuela de nuestros hermanos adultos. Entonces, bueno, si nos damos cuenta en la genealogía, en los primeros 17 versículos, vamos a encontrar toda la genealogía de Jesucristo, que tal es padre de tal, y tal es padre de fulanito, y fulanito es padre de mecanito, y así vamos a encontrar. Pero, si hacemos una retrospectiva, o si nos detenemos a leer, y no solamente leemos de que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, Judá a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Rom, y Rom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salomón, Salomón engendró a Rahab, Boaz engendró a Ruda, Obed, Obed a Isaías. Vamos a detenernos un poco, porque realmente ¿cómo se llama? Nos perdemos de una riqueza. Primero, en las genealogías, bueno, en esta genealogía judía, nos vamos a dar cuenta que encontramos mujeres, cosa que no es muy común encontrar a mujeres. Vamos a encontrar mujeres en una genealogía judía. Y desde ahí el evangelista Mateo, cuando escribió y empezó a escribir el evangelio al respecto sobre esta genealogía, desde aquí al ponernos mujeres ya es algo en lo cual nos debe de estar llamando la atención. Ya es algo en lo cual nosotros ya es algo en lo cual el evangelista nos está diciendo, presta tu atención. Si este evangelio nosotros lo vemos con ojos judíos, al ver una mujer, es luego como ¡chum!, hacer un acercamiento. Pero no es porque el evangelista Mateo se le barrió poner una mujer, le barrió
poner a una, no, si pensamos en barrer, se le barrió poner a 4 mujeres dentro de toda su genealogía. Entonces, desde ahí el evangelista nos está haciendo un hincapié, nos está queriendo mostrar algo. Entonces tenemos que centrar nuestra atención, o el evangelio, el devocional del día de hoy, es hablar acerca de la universidad, de la universalidad del evangelio. El evangelio es para todos, porque en la línea genealógica de Jesucristo hay de todo. Dentro de los judíos, ¿por qué nos debe de llamar la atención que hayan mujeres en una genealogía? Porque las mujeres en el contexto judío de esos tiempos eran tomadas como, como un objeto, como una propiedad, como la propiedad de su marido cuando ya estaban casadas. Y cuando eran niñas era la propiedad de su padre. Eran tomadas como un objeto, no tenían un gran valor. Entonces aquí vemos que el evangelista menciona 4 mujeres, es como si ojos judíos se mencionaran 4 objetos. La oración matutina de agradecimiento a Yahvé de los judíos era: gracias Yahvé por no hacerme gentil, por no hacerme esclavo y por no ser mujer. Esas eran las 3 gratitudes diarias de todo judío. Entonces, encontramos 4 mujeres. Primer mujer que encontramos, la encontramos en Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar. Y ahí vemos ahí a la primera mujer, que es Tamar. ¿Quién es Tamar? Bueno, Tamar la encontramos en el capítulo 38 de Génesis. O sea, desde Génesis el evangelista se remontó a escribir toda la genealogía de Jesucristo. Entonces empezamos con Tamar, Génesis 38. ¿Qué hizo Tamar? Bueno, recordemos Génesis 38, algo que ya leímos. Tamar era la esposa del primer hijo de Judá, el cual pues muere, y por lo que correspondía era que el siguiente, o su hermano, el siguiente hermano, o el hermano mayor en su defecto, tomara por esposa a la viuda. Entonces es lo que ocurre. Onán toma a Tamar como su esposa, pero Onán también muere. Y el otro, el siguiente en la línea, pues era muy chico, ¿no? Su suegro, recordemos que era Judá. Entonces el siguiente era muy chico y no pudo, pues no podía, ¿no? Y hasta Judá le dijo como de, te lo voy a dar, te va a tocar tu lugar con mi hijo el más chico, pero déjalo que crezca, porque además Judá tuvo el temor de que todos sus hijos estaban muriendo, entonces decidió apartar a su hijo. Pero encontramos que Tamar en el capítulo 38 mantuvo relaciones con Judá. Judá pensó que era una mujer adulta, bueno, no adúltera, una mujer, una prostituta, pensó que eso era Tamar, perdón, al respecto a los ojos de Judá, y mantuvieron relaciones. Es decir, nos encontramos con una mujer Tamar fornicaria. Encontramos a una mujer reconocida por el pecado de haber tenido relaciones con su suegro. De ahí tenemos a lo que distingue a Tamar. Si algo por lo cual nosotros conocemos a Tamar es por ese acto. Segunda mujer que encontramos, versículo 5. Salmón engendró de Raab. Raab. ¿Quién era Raab? Si buscamos a Raab, la encontramos en las páginas del libro de Josué. ¿Qué era Raab? Ok, Raab, ¿era una mujer judía? No, era una mujer, primero, también era una mujer prostituta, fornicaria. Entonces, desde ahí vemos a una mujer también, podríamos mencionarla así, pecadora. Pero no solo por ello, sino que delante de los ojos del judío, podemos decir, esta está peor, porque esta era gentil además. Esta era de la tribu de Jericó, no era judía, era de Jericó. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver que esta mujer aparece en la línea del Mesías. Aparece en la línea genealógica una mujer gentil y además con un gran pecado. Y ella fue la que engendró a Boz, y Boz engendró de Ruth. Ahí tenemos la tercera mujer, Ruth, eh, esta mujer, la cual no era de bueno, no era de Noemí,
suegra, no era de Noemí. Y esta mujer, recordemos que Ruth era judía, no, Ruth era una mujer moabita. Y si una nación era detestable delante de todos los judíos y aún de los ojos de Dios, era Moab, por la gran corrupción religiosa que había, la gran idolatría que tenían, todos los sacrificios humanos que hacían para deleitar a sus dioses. Y vemos que de ahí, de ese pueblo era Ruth. Y Ruth, recordemos que ella pues queda viuda, regresan a Belén, y lo que ocurre aquí es de que es redimida o es tomada por vos, que era pariente de el esposo de Ruth. Y vemos que de Ruth engendra a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. De aquí, otra precaución que debemos tomar. Salomón, después de Salomón, Roboam, Abías, Josafat, Joram, Joram a Usías, Jotam Acaz Ezequías Manasés Amón, y Amón Josías Jeconías y a sus hermanos en los tiempos de la deportación. Todo desde el, ¿cómo se llama? Desde el 6 al 11, notamos que es puro rey, son los reyes que vemos en los libros de Reyes y Crónicas, y ahora en los libros de Samuel, en el caso del reinado de David. Pero el evangelista Mateo, por ejemplo, no nos dice que el rey Josafat o el rey Jotam, nos dice el rey David, y de ahí, ¡pam!, no nos menciona que los demás son reyes. ¿Por qué? Porque también recordemos que parte del pacto davídico, David dijo que cuando tenían el arca del pacto, le dijo a Dios que él le iba a construir una casa a su arca. Y Dios le dijo, no, tú no puedes construirme una casa a mí porque tus manos están manchadas de sangre. Pero yo sí voy a construirte una casa a ti, una casa. Pero casa no era en el sentido de una estructura como la que David quería construir para el arca para el arca del pacto, sino era una genealogía, una descendencia. Eso era lo que Dios se refiere a casa a David. Le dijo, yo le te voy a construir una casa, es una descendencia. Y dice que de su casa o de su descendencia iba a haber un reino siempre eterno. Todos estos reyes tuvieron reinos eternos. No, todos los reinados terminaron en cuanto Salomón fue rey hasta que murió. Roboam fue rey hasta que murió. Abías hasta que murió. Josafat hasta que murió. Joram hasta que murió. Todos tuvieron un reino hasta que murió, hasta que murieron. También mencionamos los profetas también hablaban acerca del hijo de David, porque ellos tenían presente de que iba a venir alguien del linaje de David. Entonces, cuando el evangelista Mateo nos menciona solamente como rey a David, es porque nos está diciendo, haciendo recordar, ¿se acuerdan del pacto davídico? Aquí está Jesús. Jesús de Nazaret es de aquel al que se apunta en el pacto davídico. Y además, porque nos está hablando de que también tiene un linaje real. ¿Qué tan real? Real desde los tiempos de David. Entonces, él tiene un linaje real, por lo tanto, todo el linaje de todos estos personajes es linaje o sangre real. Por lo tanto, Jesús iba a llegar con una sangre real. ¿Qué tan real? Porque recordemos que Israel se dividió en dos, Israel y la nación de Judá. Aquí en la nación de Judá solo estaban los de Judá y los de la tribu de Benjamín. El resto de las 10 tribus estaban acá. Entonces habían dos reinos. Este reino, o el reino del norte, que son cuando se dividieron, no hubo un linaje, eso hay que recordarlo, no hubo un linaje real. Empezó el linaje, mataron, y se trepaba al reino alguien más. Siguió alguien más, se trepó al reino. Siguió alguien más, se trepó. Algo así muy a la Revolución Mexicana. Hubo una matadera y subían al trono, volvían a matar y subía a otro trono. Es decir, no hubo una descendencia real. Por si acaso, yo creo que la descendencia real de ahí hubiesen sido dos personas y pa, ya lo mataron.
Pero en David no, hubieron reyes malos y reyes buenos, pero todos venían de una línea genealógica que era David. Entonces nos está diciendo que el reino de Jesús no era del reino del rey donde empezó Jeroboam. ¿Se acuerdan? Jeroboam y Roboam fue cuando se separaron. No fue no fue del reino de Jeroboam, no, porque de hecho Jeroboam es mencionado en el Antiguo Testamento como un rey malo y toda su descendencia como los de Jeroboam, malos, eran como su padre Jeroboam, malos. Él nos está diciendo, Jesús no viene de la línea genealógica de Jeroboam, viene de la línea viene de la línea genealógica davídica o de David. Entonces de ahí ya nos está diciendo que el rey que viene o la sangre que Jesús porta, la sangre real, es del reino de David y es de esa promesa David. Wow. Por eso nos está haciendo el hincapié del rey. Y el rey David engendró a Salomón, pero te acuerdas que Salomón, David, muchas mujeres, ¿de cuál? De la que fue mujer de Urías, es decir, Betsabé. No nos dice el nombre, pero nos dice la mujer de Urías. Aquí nosotros pensamos, ¿quién fue la mujer de Urías? ¿Quién fue la madre de Salomón? Betsabé. Una mujer que fue tomada por este personaje, por David, para tener un hijo, y el cual dio a Salomón. Vemos también a una mujer, podemos mencionarlo así como una mujer, en dado caso, como seducida por David, que no era su esposa, una mujer fornicaria, en dado caso. Entonces, nos damos cuenta de que encontramos mujeres gentiles. Primero mujeres, encontramos gentiles, y también encontramos, si lo quieres mencionar así, mujeres con pecado. También los demás reyes, pero si nos centramos en esas cuatro mujeres que son las que nos dan la pista. ¿Sabes por qué encontramos esas tres pistas? ¿Por qué Jesús? Y aquí es en donde quiero mencionarlo así. ¿Por qué Jesús vino a romper todo ese tipo de barreras? Eh, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay santos como se creían los fariseos o el pueblo escogido de Dios, ya no hay santos de pecadores. Cristo vino a derrumbar toda esa barrera. Esa es la universalidad del Evangelio. El Evangelio está al alcance de todos. Todos podemos, todos podemos tener un poquito o un mucho de Jesús, porque el Evangelio es para todos. Es para hombres y es para mujeres. Además, quiero recordarte cómo que también vino para los pecadores. Acuérdate, Mateo 9:13. Yo he venido, dijo Jesús, no para llamar a los justos, sino a los pecadores. El nuevo reino de Dios, o el reino de Dios establecido como Rey Jesús, no viene a hacer esas diferencias. Él viene a crear. Y para animar a mis hermanos, quiero que vean Mateo 4. Y quiero anunciarte esto, mis hermanos adultos han decidido tomar un reto o un compromiso, que es la memorización de versículos bíblicos. Gloria a Dios. Mencionamos algo importante en ese que fue en la clase de la mente de Cristo. Dijimos, si queremos tener la mente de Cristo, es necesario que nuestra mente abunde su palabra. Entonces, y quiero mencionar esto, en Mateo 4, me voy a saltar el Mateo 2, Mateo 3. Mateo 4, vamos a ver lo que es llamado la tentación de Jesús. Si tú ves las respuestas, es más, vamos a tomarlas. Jesús venía de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿y qué ocurrió? Tuvo hambre, porque Jesús también era humano, era Dios, pero también era humano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando dice si eres hijo es ya que eres hijo de Dios. Ya que eres el hijo de Dios, que esto se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si te das cuenta, esto nos tiene que recordar, o la respuesta de Jesús es Deuteronomio 8:3. Y no te sorprenda, vamos a encontrar el evangelista Mateo, más de 60 versículos retoma del Antiguo Testamento y muestra cómo se cumplen en Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Es decir, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Respondiendo con la palabra. Pero no crees que Jesús agarró los rollos del Antiguo Testamento y dijo, me voy a llevar me voy a llevar el libro el rollo de Deuteronomio, los rollos de Moisés. No, hermano, todo el donde lo tenía en su mente. ¿Por qué él respondió? Los pasajes los tenía en la mente. ¿Y qué hizo? Respondió conforme a ellos. Y ahora fíjate el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Wow! Aquí algo que nos deja ver es que Satanás también sabe la escritura. Satanás también interpreta la escritura. Pero ojo, que interpreta la escritura, no estamos diciendo que interpreta bien o fielmente la escritura. Transversa la escritura y lo vemos desde el Génesis 3, ¿no? En la caída. Él le aumentó a la información que Dios le había dado a Adán. Satanás le aumentó esa información a Eva. Y aquí vemos que con Jesús dijo, escrito está. Ok, pues vamos a responderle con los escritos. Y lo que hizo él fue citar el Salmo 9, versículos 11 y 12. Entonces, hermanos, hasta el propio Satanás conoce la escritura, la interpreta, pero la interpreta mal. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. ¡Wow! Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6:13. ¡Wow! Jesucristo respondió con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que también, este es un ejemplo por lo cual nosotros tenemos que tener también en nuestra mente versículos bíblicos. Y ese es el reto que han tomado mis hermanos de escuela dominical y es el reto que yo también he tomado. Entonces, wow. Vemos aquí que Satanás lo que estaba intentando en el versículo 9, la tercera tentación fue desviar a Jesús de su misión. Al finalizar en Mateo 28, quiero que recuerdes cuando dice, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Satanás le está diciendo, yo te doy todo esto si solamente me adoras. Pero Jesús dice que él recibió toda potestad después de haber hecho su acto en la cruz. Vemos también que el apóstol Pedro, ¿no? Le dijo, yo no permitiré que te maten y todo eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque estaba contribuyendo a evitar que él llegara a la cruz. Evitar que él llegara a darle redención al mundo. Y hermanos, la espera ha terminado. En nuestra lectura bíblica ya estamos presenciando al Hijo de David, a ese remanente siempre nuevo, al del reino eterno, a aquel que le iba a dar ese golpe certero en la cabeza, a la serpiente. Ya está presente en nuestras hojas de la Biblia, el Mesías. Entonces, hermano, vamos a empezar ahora a leer el Evangelio de Mateo. ¿Bien? Entonces, quiero que piense, hermano, en la universalidad del Evangelio. No es que algunos lo merecen y algunos no. El Evangelio está hecho para todos, porque todos somos pecadores. Entonces, hermano, todos, por cuanto todos somos pecadores, estamos instituidos de la gracia de Dios. Jesús vino no a unos pocos, vino a los muchos. ¿Qué son los muchos? Los todos. ¿Qué es el todo? Son pecadores.
El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Y esa es la universalidad del Evangelio. Si el evangelista hizo hincapié en que era el hijo del rey David, es porque nos va a mostrar el reino, nos va a dar la vista de Jesús como ese rey. Entonces, hermanos, leamos el Evangelio de Mateo, teniendo en cuenta que Jesús es el rey. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo es rey y es rey de reyes. Gloria a Dios por su Hijo. Entonces, hermanos, doy gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí escuchando este devocional. Y quiero que piense, hermano, que el Evangelio es para todos. Si llegó a ti, es por gracia, pero tú también puedes contribuir a que este Evangelio llegue a más personas si compartes de tu fe de Jesucristo con otras personas. Entonces, hermano, hay muchos retos. Uno de ellos, los jóvenes decidieron tomar el reto de subir la lectura bíblica de todo el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Los adultos tomaron el reto de la memorización bíblica. Gloria a Dios. Todos tomemos el reto de traer personas a los pies de Jesucristo, de predicar. Contribuyamos en la universalidad de ese. Oremos. Amado Dios, gracias, gracias por tu evangelio, porque fue dado para todos, Señor. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque el evangelio está al alcance de todos. Mi Dios, te pido que todos contribuyamos, Señor, a anunciar tu reino hacia las naciones, Señor. Que podamos predicar, Señor, que tú eres que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino, que Dios mismo encarnó, Señor, para morir por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, y así darnos vida, Señor, y ser parte de tu reino. Gracias, mi Dios, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces por nosotros. Señor, te pido que por esos retos, Señor, los jóvenes, Padre Celestial, el reto de terminar de leer el Nuevo Testamento, Señor, acompáñalos porque no va a ser fácil. Mi Dios, el reto, Señor, que hemos tomado como diáconos y pastor, Señor, de lo cual es subir devocionales diarios, Señor, de lunes a sábado. Ayúdanos, mi Dios, porque nos es necesaria tu ayuda. Mis hermanos, Señor, de escuela dominical adultos, han tomado el reto de la memorización bíblica. Ayúdanos, Padre Celestial, a memorizar tu palabra, Señor, y tenerla presente en nuestra mente. Si queremos tener la mente de Cristo, es indispensable que tengamos en nuestra mente sus palabras. Mi Dios, también te pido, Padre Celestial, por el resto, Señor, que queremos hacer como iglesia, que es seguir predicando tu evangelio y traer personas al arrepentimiento, traer personas, invitar personas a que confíen solamente en ti como el único medio de salvación, Jesucristo. Gracias, mi Dios, te pedimos por ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Dios te bendiga.